inquietud, ¿verdad?, que comenzó cuando yo hice una investigación sobre la depresión. Y en esa investigación me encontré con que muchas de las personas que estaban deprimidas tenían conflictos no resueltos en su pareja. Y entonces eso me llevó a preguntar, bueno, ¿qué era lo que pasaba en la pareja que llevaba a ese estado de depresión y esos conflictos? Entonces eso me hizo rever algunos conceptos de la psicología junguiana en lo que podríamos llamar la pareja interior, que es la que determina cómo es nuestra pareja exterior y la que de alguna manera participa o colabora en nuestras elecciones de pareja, más allá de lo que nosotros nos demos cuenta a nivel consciente. Bueno, y eso motivó un poco plantear este tema de la pareja interior, ¿cierto? Que es como una exploración, ¿verdad?, de la relación entre lo femenino y lo masculino, que es lo que caracteriza a la pareja, pero a nivel de la psique, no afuera en el mundo. Afuera en el mundo viene después, aunque, claro, siempre interactúan unos con otros, ¿cierto? Entonces, yo voy a partir de tres preguntas que la voy a ir desarrollando. ¿Cómo describir y comprender la pareja interior? ¿Cómo se configura en nosotros, en nuestro psiquismo, esa pareja? Y cómo esa pareja interior es un patrón después para nuestras elecciones y para cómo nos relacionamos en la pareja exterior. Vamos a referir a tres principios cosmogónicos que son, ¿verdad?, el principio femenino, el principio masculino y el principio vinculante o relacionante del eros. ¿Sí? Y esos tres están en la base de cómo se va a configurar nuestra pareja interior. Y esos tres principios están tanto en el hombre como en la mujer. ¿Y por qué les llamamos principios cosmogónicos? Porque trascienden, ¿verdad?, la psique personal. ¿Está? Van a estar en la psique transpersonal y van a estar en el cosmos. Que ahí, si tenemos tiempo, después vamos a profundizar en eso. Entonces, la conjunción de estos tres principios posibilita la instauración en la psique humana de la pareja interior, que es designada como sisigia, que lo único que quiere decir sisigia, que es un término que viene del medioevo, quiere decir pareja de opuestos enjuntados, ¿cierto? Y esa pareja interior, en definitiva, es una expresión en la psique humana de la pareja arquetípica o transpersonal, ¿no? Entonces, tenemos un principio femenino, un principio masculino en la psique, y vamos a tener un principio que los vincula, que los atrae, que los relaciona, que los une, ¿cierto? Y entonces ese principio femenino en la psique se va a llamar ánima, ¿no? Porque el principio femenino también lo vamos a encontrar en los animales, también lo vamos a encontrar en distintas formas de vida, ¿cierto? O sea que en el caso de los humanos, de la psique humana, le vamos a llamar ánima, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a llamar al principio masculino? Ánimos. ¿Sí? Y luego, bueno, tenemos el principio vinculante, que le llamamos eros cosmogonos. Porque después les voy a explicar la diferencia entre este eros cosmogónico y el eros que aparece en la mitología, como vamos a ver para lo que va a hacer el taller, en el mito de Eros y de Psique. ¿Sí? O sea que de lo que vamos a hablar es de cómo esto se articula para configurar la pareja interior. Entonces podemos decir que la pareja arquetípica, esa pareja transpersonal que está en nuestra psique, se va a configurar como pareja interior en la interacción del ánima, entonces, el principio femenino, el ánimos, el principio masculino y el eros. Y cuando este ánimo y esta ánima
que representan lo femenino y lo masculino, se concretiza en nuestra psique personal, hablamos del complejo del ánimo y del complejo del ánimos. Donde acá, complejo no tiene una connotación patológica, ¿verdad? Sino que tiene una connotación que hace referencia justamente a una estructura, a una organización de lo psíquico en función de una dirección. Bien, luego yo les voy a explicar más esto. Entonces, si en la psique tenemos el complejo del ánima y el complejo del ánimos, en nuestra historia personal tenemos que ver, ¿verdad?, cómo vamos a describir esa ánima, cómo vamos a describir el ánimos y qué fuentes nutren en la formación de ese complejo del ánima y de ese complejo del ánimos, para luego ver cómo ellos se van a relacionar para formar la pareja interior. Si hiciéramos un esquema, tendríamos, ¿verdad?, si esta fuera una persona cuya identidad corresponde a un hombre como masculino, ¿verdad?, en su inconsciente tendría el ánima, el aspecto femenino. ¿Sí? Y si se tratara de una mujer, ¿verdad?, en su identidad tendría lo femenino y en su inconsciente, ¿verdad?, tendría el ánimos, ese aspecto del principio masculino. Y luego vamos a ir viendo entonces cómo estos se van a relacionar entre sí, ¿no? Pero esto es para que tengan clara esa idea de que cuando tenemos la identidad masculina, en nuestro inconsciente tenemos esos aspectos femeninos que forman el complejo. Cuando tenemos la identidad femenina, en nuestro inconsciente está ese aspecto del masculino. En esa polaridad, ¿verdad?, del ánimas y del ánimos, siempre uno de los polos va a ser el que prevalece para formar la identidad. Y el otro polo, que es inconsciente, entonces está menos desarrollado, menos reconocido, nosotros decimos anida en la sombra, como es el lugar oscuro de la psique donde todavía no ha aparecido la luz, no se ha iluminado, ¿verdad? Entonces, frecuentemente va a aparecer ese lado proyectado en el otro y no reconocido como propio. ¿Sí? Cuando, si les muestro en este ejemplo, ¿verdad?, en el hombre, esa identidad con lo masculino, como no accede a ese conocimiento de una manera tan consciente y tan directa de su lado ánima, va a estar proyectado en la mujer. Y entonces se va a pensar que el femenino solo es de la mujer, como la mujer podría pensar que el masculino es solo del hombre. ¿Verdad? Y eso va a ser parte de las dificultades en la relación de la pareja. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo se presenta este principio femenino que está encarnado en el ánima en la mujer. Y en la mujer se presenta, en primer lugar, formando parte de su identidad. ¿Sí? Pero también va a haber algunos aspectos, ¿verdad?, que todavía están inconscientes. ¿Por qué? Porque su femenino todavía no terminó de completarse en su desarrollo, ¿verdad? Es un proceso. ¿Sí? Y luego veremos que en la mujer, ¿verdad?, hay esa parte del ánima que no está integrada, que no está conocida, que forma parte de ese complejo del ánima y que está próximo a la conciencia, por eso decimos que habita en la sombra de superficie. Está próxima a la conciencia, ¿por qué? Porque su identidad es femenina. Entonces, es como un aspecto de ese femenino que todavía no se completó, que no terminó su desarrollo. ¿Cierto? Y en el hombre, ¿verdad?, el principio femenino, el ánima, va a estar mucho más inconsciente. ¿Por qué? Porque su identidad está con el masculino, ¿verdad? Y entonces
eso hace que el aspecto, digamos, del ánima en el hombre no esté en la sombra de superficie, sino en la sombra de profundidad. Está muy lejano a su conciencia. Y por eso se va a proyectar afuera. Entonces el femenino va a aparecer proyectado en la madre, en la abuela, en la hermana, en la compañera, en la novia, en la amante, en la esposa, que es femenino, ¿verdad? Por lo cual, siempre, si lo proyectamos, no lo reconocemos en nosotros, que forma parte de nosotros mismos. Pensamos que solo forma parte del otro, ¿cierto? Y que como forma parte del otro, a veces nos resulta muy difícil comprenderlo, porque es distinta de nuestra propia identidad. Entonces eso es verdad, en este caso, el ánima aparece proyectada sobre el femenino y no es consciente para la identidad del masculino. Pero fíjense que esto va a tener sus consecuencias, porque si a este femenino, que forma parte de la identidad de la mujer, le ponemos encima nuestra proyección, recargamos ese femenino en nuestro nivel de vigencia, creyendo que es solo del otro, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa con el principio masculino? Con el principio masculino, como ánimos, forma parte de la identidad del hombre, está claro, ¿verdad? Pero también hay una parte de su masculino que no terminó de desarrollarse, que está, sí, más prevalente, pero que tiene que ser trabajado para que adquiera mayor desarrollo. Y ese mayor desarrollo, ¿verdad?, es algo que también va a formar parte del proceso de individuación de cada uno. Y en la mujer, que su identidad está con el femenino, el ánimo, su masculino, va a estar más en el nivel de la sombra más profunda, ¿verdad? Y muchas veces la mujer no lo reconoce, porque está tan inconsciente, ¿verdad?, forma parte de esa sombra de la profundidad, y entonces aparece proyectado. Y va a aparecer proyectado en el padre, en el abuelo, en el hermano, en el compañero, en el novio, en el amante, en el esposo, que sostiene, ¿verdad?, esa personificación de lo masculino, porque ha sido puesto en él, y solo en él, no reconocido como propio. Sí. Bueno, tengo una pregunta. ¿Y cómo funciona esto con gente homosexual? ¿Qué dijimos al principio? Que tanto el hombre como la mujer tienen los dos. Los dos. Igualito. Y en el homosexual tiene los dos. Lo único que puede variar es cuál es el que prevalece. Pero en su proceso tiene los dos. Es igual. Claro. Ok, está bien. Entonces acá, ¿verdad?, en la mujer, el ánimus, que no es reconocido como formando parte de su psiquismo, va a ser proyectado sobre el masculino. Entonces, el masculino va a tener que ver con su identidad, más todo lo que la mujer le pone en la proyección de lo que debería ser un hombre. Sea ánimos o ánimos, ¿verdad?, que forma parte del complejo. ¿Sí? Y que en la construcción de esa pareja va a estar determinado cuánta conciencia tengo yo de mi identidad y de lo que me falta, como cuánta conciencia tengo yo de mi opuesto. ¿Cierto? Porque cuanto menos conciencia tenga, cuando me relaciono, lo pongo todo en el otro, ¿no? Eso es la proyección. Pero cuanto más conciencia tengo, ¿no?, porque alguien que tenga conciencia, por ejemplo, si se trata de una mujer de su lado masculino, su comprensión del masculino va a ser distinta. Si se trata de un hombre, ¿verdad?, que tiene conciencia de su lado femenino, su comprensión del femenino fuera de él, en la mujer, va a ser distinta. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es obvio, pero que lo tenemos que poder entender. Porque para todos es obvio que lo masculino y lo femenino se atraen. La pregunta es, ¿por qué eso que es tan obvio ocurre?
¿Comprenden? Porque nosotros partimos de que ya es así. Pero la pregunta es, ¿por qué es así? ¿Cómo comprendemos nosotros que eso se produzca? Porque podría no producirse así. ¿Comprenden? Entonces ahí viene la participación del eros cosmogónico en tanto energía vinculante, y esta energía vinculante ya está presente en el mundo atómico cuando las partículas se atraen. Está presente en el mundo de la física newtoniana cuando la gravedad genera esta atracción en el cuerpo, si según la masa del cuerpo es el nivel de atracción. Esta capacidad vinculante está también en el mundo biológico, en la atracción celular de la gametogénesis, que permite esta atracción entre óvulo y espermatozoide. Y naturalmente que también está en el mundo del erótico, a partir de la atracción, de la pasión del amante por su amado. Entonces, lo que tenemos que entender es que por eso Eros es un principio cosmogónico, en el sentido de que es un principio que vincula los opuestos, que se atraen. Y eso está en la materia inorgánica, en la energía. Eso está en la materia viva, en la biología de todos los seres. Y está también en la dimensión humana, que es lo que nosotros denominamos como lo erótico, ¿verdad? Lo erótico no existe en la dimensión de los animales inferiores. No existe lo erótico en la dimensión de la física cuántica. Pero el eros como principio que conecta, sí existe. O sea que lo que podemos decir que el eros está en el cosmos y se diferencia en lo humano, en la psique humana, como lo erótico. Y ese es como el inicio, ¿verdad? Y también vamos a encontrar esto, ¿verdad?, en una relación más trascendente al ego del alma cuando se encuentra con el sí mismo, o del alma cuando se encuentra con lo divino. También se produce ahí una atracción, ¿cierto? Bueno, entonces en todas esas dimensiones vemos la emergencia del ego que se despliega habitando la energía física, la energía vital, la energía psíquica y la energía simbólica. Cuando el eros cosmogónico habita la vida, ¿verdad?, en términos generales, se muestra en la forma del apego. La forma del apego es una forma del ego, que se ha diferenciado para establecer esta relación, ¿verdad?, que no es solo propia de los humanos. Claro que hay un apego humano, pero también hay un apego que está en los primates que ya poseen la capacidad de sentir, que tienen un sistema límbico, que tienen un cerebro emocional. Luego el eros comienza a diferenciarse, ¿no?, a humanizarse, y entonces va a aparecer claramente en la relación primaria. Si ustedes piensan, la relación de una madre con su hijo, con su hija, está llena de eros. ¿No? O sea que ahí, ya en el inicio de la vida, el eros está presente. Y luego, ¿verdad?, el gran momento de diferenciación del eros es cuando emerge en la psique humana la necesidad de un otro, ¿verdad?, que complementa nuestra identidad. Ese otro llena nuestra carencia, nuestra necesidad de completitud, y por el cual nos sentimos atracción, pasión, fascinación y completitud. Entonces podemos decir que el eros se presenta en un primer nivel, que es el nivel más instintivo, y que ahí aparece ya en los primates a través de la sexualidad, de esta atracción, ¿verdad?, entre lo masculino y lo femenino, pero se va humanizando y entonces pasa de ser un eros instintivo meramente a ser un eros erótico, que va a caracterizar la dimensión del humano. ¿Sí? Entonces este eros erótico se va diferenciando en el proceso de individuación hasta alcanzar la pareja exterior, la cual ya no es endogámica, ¿no?, porque la pareja inicial es endogámica, es esta relación, ¿verdad?,
del Eros en nuestro propio nacimiento. Luego, precisa de mayor diferenciación y para eso sale a buscar, ¿verdad?, a un otro que ya no es conocido, sino que es desconocido. Y en ese encuentro, ¿verdad?, se despliega el enamoramiento, que es una etapa iniciática e inicial de la experiencia del Eros, que vincula con mayor conciencia lo masculino con lo femenino y lo femenino con lo masculino. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo de la pareja interior, ¿verdad?, podemos decir que está en su propio nacimiento, en su propia base, el Eros. Si no hay Eros, no hay pareja. ¿Sí? Y eso hace que entonces lo masculino y lo femenino se atraigan, se complementen y se integren. Ahora, ¿cómo comprender esta energía vinculante del Eros en la dimensión del humano? Podemos hacer clases teóricas sobre esto, podemos hacer clases vivenciales sobre esto, pero lo que me interesaría mostrarles a ustedes es que ya los mitos dan respuesta a estas preguntas, ¿cierto? Claro que lo va a dar la filosofía y lo va a dar la ciencia. Entonces hay dos mitos que son muy importantes. Uno es el mito que relata Platón en el banquete, ¿verdad? Es el mito de Poros y Peña. Y el otro es el que relata Apuleyo, que es el mito de Eros y de Circe, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente el mito de Poros y Peña, porque después el de Eros y Circe lo vamos a trabajar en la tarde, ¿no? Lo interesante es que si nosotros nos vamos a la mitología, encontramos, por ejemplo, en la mitología griega, ¿verdad?, en el comienzo es el caos. Y en el caos, ¿qué surge? Surge Gea o Gaia, ¿verdad?, la gran madre tierra, y junto con ella también surge Eros, además de surgir el Tártaro, que es como el inframundo. O sea que Eros está en el comienzo de todo. Si nosotros nos vamos a la mitología órfica, en la mitología órfica encontramos que el caos aparece representado como la noche, que se llama Nix, la oscuridad total. Y la noche es fecundada por el viento y nace un huevo de plata. Ese huevo de plata se abre en dos, la mitad es el cielo, la mitad inferior es la tierra. ¿Quién nace? Eros. Y aparece Eros como el poder vinculante entre el cielo y la tierra. Y entonces, en cada una de estas mitologías aparecen los dioses y después aparecen los hombres. Y tanto los dioses como los hombres se vinculan a través de ellos, ¿verdad?, que está en el principio de todo. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que dice acá. Luego, si nos vamos a la filosofía, encontramos lo que Platón nos muestra a través de este pasaje. Entonces la historia comienza con el nacimiento de Afrodita. La Afrodita, que es Venus en la mitología romana, ¿verdad?, es un poco la diosa del amor, pero del amor más vinculada a lo erótico. El día que nace hay una gran fiesta, ¿no?, donde está Zeus y está su esposa, que es Metis, y allí se encuentra, ¿verdad?, uno de sus hijos, que es Poros. ¿Y qué encarna Poros? Encarna la modalidad de un narciso bienhechor que representa la disponibilidad, la abundancia, las posibilidades, ¿verdad? Poros, la abundancia, es un personaje lleno de recursos y de poder. Y en ese día en que Poros participa de la fiesta de Afrodita, llama a la puerta una mendiga, que se llama Peña, ¿verdad? ¿Y Peña qué es? Es la carencia. Está muerta de hambre y viene por las obras de comida.
Después que entra en el banquete y accede a los alimentos que allí sobraban y se harta de comer y beber, Peña se propone seducir a Poros. ¿Verdad? Y no le fue muy difícil porque recurrió a ello, algo en lo que Poros era muy sensible, que era la adulación. Entonces le dijo unas cuantas cosas bonitas y Poros ya quedó entregado a Peña. ¿Y qué hicieron? Poros y Peña se refugiaron en el jardín, huyendo de la mirada de los invitados, y copularon una y otra vez. Y de esta unión, ese relato de Platón, nació Eros. ¿Sí? Y por eso comprendemos cómo Peña se hizo madre del amor. Entonces, ¿qué nos puede aportar este breve relato que nos trae Platón de la relación de Poros y de Peña? Podemos decir que Eros, ¿verdad?, es hijo del recurso, Poros, y la necesidad, que es Peña. Podemos decir que Eros, ¿verdad?, es hijo del exceso y de la pobreza, de la abundancia y de la carencia. Eros une el hambre con las ganas de comer, la madre con el hijo, el hombre con la mujer y el amante con el amado. Por eso Eros es un dios alado, un psicopombo, representa un viaje, un puente entre el yo y el otro, y entre el yo y lo que ha de venir. Entonces, comprendemos por qué después en la mitología griega aparece otro Eros, que es hijo de Afrodita. ¿Verdad? Pero que es hija de Afrodita, en esa versión de Afrodita con Ares, o de Afrodita con Hefesto, que es como el artesano del Olimpo, ¿no? El más feo de todos. Pero se casa con Afrodita, ¿no? Lo cual tiene sentido también esto de la carencia y de la abundancia. Bueno, y de ahí nace entonces Eros. Y Eros, entonces, como hijo de Poros y de Peña, ¿verdad?, es por una parte siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desasiado, sin calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luz de la luna junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Y por otra parte, según la naturaleza de su padre, siempre está atento de lo que es bello y bueno, es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico y sofista. Es decir, lo que con esto queremos mostrar que son los dos lados, ¿verdad?, de la carencia y de la abundancia que van a caracterizar a ellos. ¿Sí? Por naturaleza no es mortal ni inmortal, pero en un mismo día parece floreciente y lleno de vida, mientras que está en la abundancia. Y después se extingue cuando está en la miseria, pero luego revive a causa de la naturaleza paterna. Y ese es su ciclo, ¿no? Todo lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca ni es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Entonces, lo interesante de este relato mitológico es ver una nueva conciencia que va más allá de la necesidad pura y dura de su madre y más acá de la vanidad de su padre. Se sitúa en el mundo intermedio, en el mundo imaginal del deseo, donde el deseo es el deseo del otro. Pues solamente podemos amar o desear algo cuando estamos en falta. Amamos la falta del otro, impulsado por la carencia en nosotros mismos. Pero a su vez, es cierto que en la experiencia de la pareja interior, es muy insuficiente quedarnos solos a merced del deseo del otro. Jamás debemos llenar la falta del otro, porque en realidad al otro, aunque ustedes no le crean, no le falta nada. Pues todo lo que necesita está en su interior, en su saberse a sí mismo. Ese es el secreto dentro del secreto. Pero eso no quiere decir, y acá vamos a entendernos, que en ese proceso
no sea ayudado por el otro. Pero es muy importante no poner que el otro me tiene que dar lo que falta, ¿cierto? Porque de esa manera estoy poniendo al otro bajo mi sujeción, bajo mi poder. Y ese no es el camino de la pareja interior, ¿cierto? Ni del verdadero amor, ¿no? Porque es más del poder que del amor. Bueno, narrado esta historia, ahora vamos a ver un poquito más sobre qué entendemos por ánima y por ánimos. Jung denomina ánima al arquetipo de lo femenino y también lo designa como arquetipo de la vida. Y después hace analogías, ¿verdad?, con el yin de la filosofía china y con las ideas de Maya y de Sati de la filosofía hindú, y también con la sofía gnóstica, ¿verdad?, de los gnósticos, de los sentimientos. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Que el ánima, como ese arquetipo de lo femenino, como ese arquetipo de la vida, no es privativo de los hombres ni de las mujeres, sino que es de ambos. Por eso la noción de ánima como arquetipo necesita ser comprendida más allá de los hombres y hasta mismo más allá de la psique, y por lo tanto no puede ser definida solo como lo contrasexual, en el sentido de que decimos, si es masculino, entonces lo contrasexual es lo femenino. Es más que eso, y eso es lo que voy a tratar de explicarles. La fenomenología del ánima no se restringe al sexo masculino, las mujeres también sueñan con jóvenes, con etarias, también son atraídas por mujeres desconocidas y misteriosas. De la misma manera que las imágenes, ¿verdad?, no son restrictas a los hombres, tampoco lo son las emociones. Las mujeres también cargan una expectativa, una interioridad que es opuesta a la acción de sus personas, ¿no?, de sus personas como personaje de identidad. Y ellas también pueden ser llevadas a meditar sobre su destino, su muerte, su inmortalidad. También sienten el alma y sufren sus misterios y sus confusiones. Y uno dice, el ánima es el arquetipo de la propia vida, lo cual también está diciendo que no es solo lo femenino como lo contrasexual, sino lo que también genera vida, y generar vida en el psiquismo es generar conciencia, es generar un despertar de la conciencia. Hillman, que bueno, es un analista junguiano, dice, el ánima refiere a la actitud emocional del varón hacia ese algo o alguien sobre lo que reflexiona. Las reflexiones del hombre, esas cavilaciones que a menudo confunde con la conciencia, están sustentadas por una base arquetípica inconsciente correspondiente al ánima misma. Es en los afectos y reflexiones donde más frecuente podemos ver el ánima provocando un patrón de comportamiento. Considerar el ánima como la vida detrás de la conciencia y a partir de la cual surge esa conciencia profundiza nuestra comprensión de esas expresiones del ánima en imágenes, emociones y muchas veces en signos. El ánima tiene esta característica, ¿verdad?, de expresarse su arte. Y esa forma de expresarse puede ir desde lo normal hacia lo patológico, y entonces muchas veces cuando no atendemos nuestro lado del ánima, esta se va a expresar a través del síntoma, se va a expresar, ¿verdad?, a través de un cuadro clínico, como es el caso, por ejemplo, de las personas que se deprimen. Porque ustedes piensen así, nadie que está en contacto con el ánima, que trae el eros, y que por lo tanto va a estar enamorado o apasionado, va a estar deprimido. Lo que le pasa al depresivo es que perdió ese contacto, y entonces está desvitalizado por esta vitalidad que lo anima, que es el del ánima.
El ánima como arquetipo de la vida puede ser extremadamente vacío de significado, por lo cual se constela la búsqueda del viejo sabio del arquetipo del significado. Y entonces este es el otro lado del ánima. El ánima nos conecta en la búsqueda de su sentido con el sí mismo. Es un puente para este encuentro con lo más profundo de nuestros sentidos, ¿verdad? La dificultad que muchas veces las mujeres tienen con la imaginación es el tormento por el cual viven esta relación con el vacío interior, expresión de un lado carente de alma que necesita ser atendido. Pero tanto los hombres como las mujeres necesitan de las fantasías, de la imaginación verdadera, de las mitologizaciones, que todo esto ayuda a hacer una lectura de sí mismo y a descubrir su propio destino, ¿verdad? Encontrar un sentido de dignidad, de confianza en sí mismo, es una necesidad tanto de la mujer como del hombre. Entonces, el ánima, por tanto, se torna el conductor primordial de la psique, o el arquetipo de la propia psique, ¿verdad? Entonces, el ánima no solo nos anima en nuestro sentir, sino que también nos guía, nos conduce en dirección a este encuentro con el sí mismo. Bien, por eso esta función conductora. Bueno, entonces acá un aspecto que quería presentarles brevemente es cuando hablamos del ánima como complejo. Y entonces el complejo del ánima, ¿verdad?, es la organización autónoma de la psique en torno al arquetipo del ánima, que es el patrón, que cohesiona diferentes ideas, imágenes, sensaciones y vivencias con intensa significación afectiva que van emergiendo en las relaciones con otras personificaciones del ánima. Es decir, en el centro del complejo ánima está un patrón, que es el arquetipo del ánima, ¿cierto?, que es como una fuente de energía que atrae todo aquello que tenga que ver con el ánima, ya sean vivencias, ya sean recuerdos, ya sean pensamientos, ¿verdad? Entonces eso va a configurar, digamos así, a nivel personal, aquello que constituye nuestro complejo de ánima, ¿cierto? Ahora podría ver si les muestro 4 formas en que el ánima se diferencia y capaz que ustedes lo pueden comprender mejor. La primera fase, que es de indiferenciación inconsciente, porque después vamos a ir a la última, que es diferenciación consciente. La fase de indiferenciación inconsciente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que inicialmente el femenino, ¿verdad?, para el niño, está unido a la madre, ¿cierto? Para el niño y para la niña. Está unido a la madre, ¿verdad? Y es así como se presenta. Entonces ahí tenemos que el complejo del ánima, que es el femenino, se confunde o está entrelazado con el complejo materno, ¿cierto? Y eso puede llevar, ¿verdad?, a que el complejo materno sea muy fuerte y no deje o no ayude al desarrollo del ánima. ¿Comprenden? Entonces, si lo pusiéramos así de una manera muy sintética, es aquel femenino que se quedó solo madre y no pudo diferenciarse como mujer, por ejemplo, esposa. Entonces, su gran función es, tomada por el complejo materno, es ser madre. Y es una gran madre. No solo de sus hijos, sino de los vecinos y de todos aquellos que estén por allí, porque siempre está dando, siempre tiene esta generosidad que tiene toda madre, ¿no? Porque cuando alguien dice, bueno, pero ¿qué es esto del complejo materno? El complejo materno es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza a la madre? Da todo por nada. Y el problema, que después el hijo o la hija se quedan encantados con ese cuento. Y son grandes y quieren seguir teniendo todo por nada, lo cual no es posible.
¿Comprenden? Porque ahí viene la responsabilidad, ahí viene el compromiso, ahí viene otra serie de detalles, ¿cierto? Pero si esto es tan fuerte, ¿verdad?, retiene en el desarrollo del hijo la posibilidad de diferenciarse, de buscarse a sí mismo. ¿Comprenden? Entonces, esta identificación del complejo materno con el ánima hace que madre sea igual a femenina. Y eso es una complicación para el desarrollo, ¿verdad? Porque no puede separar, ¿no? Y digamos así, si exageramos un poco, y entonces sale a buscar en el mundo mujeres a las cuales amar, pero en el fondo sigue buscando la mamá. Y por eso ninguna está tan buena como la mamá. Claro. ¿Quién le va a dar todo por nada? Solo la mamá, no otra mujer. ¿Comprenden? Y entonces ahí se vuelve muy complejo porque esa diferenciación no se da, y entonces son aquellas personas que, bueno, que pasan por la vida siempre en alguna relación, pero ninguna alcanza. Bueno, el segundo momento es cuando el ánima, ¿verdad?, empieza a diferenciarse, pero no es reconocida por la persona. Entonces está proyectada. ¿Sí? Está proyectada en el otro, ¿verdad? El hombre, identificado con las cualidades masculinas que hacen a su identidad, no reconoce las cualidades femeninas como formando parte de su personalidad. Proyecta su ánima, ¿verdad?, sobre aquellas mujeres por las cuales se siente una fuerte emoción o atracción, ¿no? Y si es un poco poética, sobre las ninfas, las musas, etc. ¿Cierto? Pero, digo, lo femenino tiene que ver con él, está allá afuera, ¿cierto? Y la mujer, identificada con las cualidades femeninas, que ha incorporado a su personalidad, proyecta aquellos aspectos de su ánima que ella rechaza, que están inconscientes, y entonces dice, no, pero la mala es fulana, yo soy buena. ¿Comprenden? Entonces no puede ver el lado, digamos, negativo de la mujer en sí misma, sino que la ve en la vecina, en la de enfrente, que naturalmente la critica y la rechaza, sin saber que eso está dentro de ella y que precisaría trabajarlo. ¿Comprende? Entonces, usted dice, bueno, pero ¿y eso cómo lo identificamos? Eso lo identificamos cuando, al proyectar en el otro nos molesta de una manera desmedida. ¿Comprenden? Entonces, supongamos, ¿no?, que pasa la vecina y dice, pero mirá cómo anda vestida, el escote que tiene, pa. Termina diciendo, esta es una puta. ¿Comprenden? Los que miran de afuera dicen, ¿qué te pasó? Tenía un poquito más marcado el escote y ya le pusiste todo eso. ¿Comprenden? Pero ella no se da cuenta de eso, siente que es así. Entonces, eso supone que tendría que recogerlo y ver lo que le pasa dentro de ella. ¿Comprenden? Y la tercera fase es la fase de posesión, ¿verdad? La fase de posesión se refiere a cuando alguien, en este caso, ¿no?, el hombre, está tomado por el ánimo. ¿Sí? En esta fase el estado de ánimo revela una alta sensibilidad y un estado de persistente resentimiento. Los sentimientos se hieren con facilidad y predomina una actitud agria y desilusionada. El ánima intensifica, exagera, falsea y mitologiza todas las relaciones emocionales, ya sean relaciones de trabajo o relaciones con personas de ambos sexos. Entonces, cuando el ánima está fuertemente constelada, pero inconscientemente, ¿verdad?, debilita el carácter volviendo a la persona quisquillosa, irritable, caprichosa, celosa, vanidosa, inadaptada. Pero la clave es el resentimiento. ¿Sí?
En el caso del hombre, cuando no desarrolla conscientemente ciertas cualidades femeninas, como son la emocionalidad, la sensualidad, la parentalidad, su personalidad puede ser controlada o poseída, de manera parcial o total, por estas cualidades, ¿cierto? Y entonces se expresa en un comportamiento, ¿verdad?, que es inmaduro, infantil, muy evidente para todos los demás, pero menos para él. Por el otro lado, cuando una mujer se contenta con ser una mujer para un hombre, ella pierde su individualidad femenina, ¿verdad? Entonces, ella solo acoge las proyecciones masculinas. Entonces el hombre está fascinado porque lo que él quiere está aquí en la mujer. Pero la mujer se quedó como sin su alma, se quedó sin ser ella misma, sino solo sirviendo a esta demanda del masculino, ¿no? Bueno, y el ánima puede expresarse, ¿verdad?, naturalmente creativamente, y entonces es el gran motor para la creatividad, para la transformación, para las relaciones profundas, o puede volverse muy destructiva, ¿no? Y hay un cuento de Bonfrance, en que es muy breve, se trata de un cazador solitario que ve una mujer bella que aparece en el fondo del bosque, al otro lado del río. Y la mujer canta una canción que conmueve su corazón y lo llama, haciéndole señas, ¿verdad?, con la mano, y el cazador entonces saca la ropa e intenta atravesar el río. Y cuando está ocurriendo la bella mujer se convierte en una lechuza y él se muere, ahogado en el río, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos muestra el cuento? Un ánima muy destructiva, ¿no? El ánima estaba proyectada en esta mujer que aparece. El hombre quedó seducido por esto, de tal manera que no midió sus posibilidades reales de atravesar el río. Y entonces se perdió. ¿Comprenden? Y eso muchas veces ocurre cuando uno no está preparado suficientemente para dar ese paso. Y entonces es tomado, poseído por eso, que lo lleva y lo arrastra, ¿cierto? Y bueno, y después, para terminar esta fase, ¿verdad?, la fase de diferenciación consciente, se caracteriza por la relación creativa del ego con el ánima, en ese puente que hace con el inconsciente colectivo. Y acá se trata entonces de una meta que es la conjunción, es decir, la conjunción, la unión, ¿verdad?, del principio masculino y del principio femenino. El ánima trae el símbolo de unión, ¿verdad?, representada por el amor, que es rey y reina, masculino, femenino, hermafrodita. Lo que une es justamente el amor, ¿no? Al integrar el ánima, el sujeto se transforma, pues mientras ella es proyectada, el hombre se vuelve afectado, malhumorado, un ser sin relación profunda y autoerótico. Y esto es bastante claro y práctico. Cuando vemos a los hombres demasiado malhumorados, están con un problema con su ánima. ¿Comprenden? Porque el no atender al ánima genera mal humor, así como el atenderla genera buen humor. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a los aspectos del ánimo. Animus se refiere a espíritus, a logos, a la palabra, a la idea, al intelecto, al principio de la abstracción, al significado, a la razón, al luz. Una de las características del animus es justamente la discriminación. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver que hay dos niveles distintos, ¿verdad? Uno es cultivar el alma, que es propio del ánima, y otro es, vamos a decir así, cultivar el espíritu, que es propio del logos, del ánimo. ¿Sí? El poco desarrollo de la discriminación da como resultado que la mujer acepta ideas, ¿verdad?, que muchas veces son válidas, pero también acepta otras que no son válidas, que son inútiles.
porque no son apropiadas para ese momento. Pero eso ocurre cuando la discriminación no es adecuada, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con el desarrollo del ánimo. El problema del ánimos es el problema por excelencia de la mujer moderna, ¿verdad? Cuando una mujer está tomada por un cierto humor, un cierto estado de ánimo, es porque su ánimo primeramente ha dado una opinión, lo cual luego genera esa emoción. En cambio, en el hombre es distinto, ¿verdad? Primero está el humor, ese mal humor que yo les digo, y después viene la opinión sobre eso. Pero primero es tomado por él. ¿Cómo el ánimo se presenta? Generalmente es emitiendo juicios, ¿verdad? Y estos juicios se vienen a la mujer de forma categórica e irrefutable. Está convencida absolutamente que esa es la verdad, o que eso es el principio fundamental que tiene que defender. No hay argumentos que otros puedan plantear que le haga cambiar de eso, de ese juicio. El animus tiene una disposición, una especie de autoridad agresiva, un poder de sugestión importante. Con frecuencia es muy difícil notar que un pensamiento o una opinión ha sido dada por el animus y no es la opinión verdadera de la mujer. Esto ocurre cuando hay un predominio de la pasividad en el pensamiento femenino masculino, junto con una falta de capacidad crítica. Las opiniones de la mujer se vuelven muchas veces irritantes, especialmente para el hombre, porque no son originales ni personales, sino verdades generales y colectivas, que no se ajustan a esa situación particular. Es como si esas ideas y opiniones vinieran de algún lado y se le imponen a la mujer, toman posesión de ella, ¿no? Entonces, el animus, en su modalidad negativa, no discriminativa, que esa sería la característica, impide la percepción de los hechos psicológicos, poniendo siempre su opinión, en lugar de la percepción actual. ¿Ah? Y este es uno de los problemas que trae el animus, ¿no? Jung decía que debemos diferenciar entre la opinión del animus y los propios pensamientos, preguntándonos, ¿es realmente lo que tú piensas? ¿Sos tú misma cuando das esta opinión? ¿Tú estás realmente detrás de este pensamiento? ¿Estás convencida de que las cosas son realmente así? Y muchas veces, si la mujer explora, encuentra que eso es lo que sostendría su padre, donde está proyectado su ánimo, o que eso es lo que sostendría tal autoridad o tal profesor. Y vamos a decir así, todos los seres humanos, pero ahora estamos hablando de este lado del ánimo, todas las mujeres precisan tener su propia opinión. Pero si no la tienen, ese lugar tiene que ser llenado por algo. Y entonces es llenado con la opinión de otros. De otros que consideran que son relevantes, que son importantes, no de cualquiera, ¿verdad? Pero generalmente, como ocurre eso de manera un poco inconsciente, ¿verdad? Toma lo que el colectivo espera. Pero a veces lo que el colectivo espera, como opinión, no es lo que verdaderamente nosotros pensamos o sentimos y precisamos conocer, porque eso es lo propio. Eso es lo más rico de nosotros. Porque lo otro es una carga que nos crea conflictos con nosotros. ¿Sí? Bueno, después otro aspecto que yo quería mostrarles acá es, las manifestaciones más peculiares del animus no aparece como en el ánima con imágenes, sino con juicios, con la palabra y sobre todo con la voz. Llega como una voz que hace comentarios sobre todo lo que nos ocurre y generalmente imparte reglas de conducta. La voz se expresa de dos maneras. Primero es oída como una crítica, un comentario negativo. Por ejemplo, alguien viene y le dice, pero esto que tú escribiste está muy bueno, tú podrías hacer poesía. Y una voz le dice,
¿qué vas a hacer poesía tú si sos incapaz? No vas a escribir nada bueno, ¿verdad? Se pone crítica de esa situación, ¿verdad? Entonces, cuando esa voz se expresa de esa manera, ¿cierto? Es que estamos siendo, o tenemos el riesgo de ser tomados por el ánimo, no por nuestro verdadero pensar o sentir. ¿Y eso qué va a provocar? Sentimientos de inferioridad. Y frustra cualquier iniciativa o deseo de autoexpresión. Si bien es cierto que también la voz puede brindar halagos exagerados, ¿no? Y también llevarnos a conductas inadecuadas por eso. O sea que oscilamos entre juicios extremos. Y la segunda manera de expresarse la voz es emitiendo órdenes o prohibiciones, ¿verdad? Es decir, cuando esto debe ser hecho de esta manera, y no puede ser hecho de otra manera, ¿verdad? O cuando esto no puede hacerse, y no hay manera que pueda ser entendido, podría hacerse en determinada situación, ¿verdad? Son como juicios o opiniones que se vuelven muy rígidas. Y entonces Emma Jung, que escribió un trabajo sobre el ánimo, dice: cuando la mujer logra mantenerse fuerte ante el ánimos, en vez de permitirse ser devorada por él, ya no solo deja de ser una amenaza, sino que se convierte en un poder creativo. Nosotros, dice ella, necesitamos este poder, pues por extraño que parezca, solo cuando esa entidad masculina se integra como parte del alma y lleva a cabo su función, se nos hace posible ser realmente mujeres, en el sentido más elevado, y al mismo tiempo ser nosotras mismas y cumplir con nuestro destino individual. Estas expresiones, ¿verdad?, nos llevan a comprender que la función del ánimos en la psique femenina sería generar un despertar de la conciencia, de una conciencia creativa que más que traer logos, ¿verdad?, en el sentido de racionalidad, es traer creativamente una nueva conciencia con una opinión propia, con un juicio propio. Es el despertar del espíritu para que eleve la psique femenina de su anclaje en el mundo material y sensorial. Bueno, entonces ahora que vimos un poco de ánima y de ánimos, ¿verdad?, escribiremos de manera breve las fuentes de cómo se forma el ánima y cómo se forma el ánimos, ¿verdad? Y para eso vamos a partir, ¿verdad?, de esta noción del complejo de pareja interior, ¿verdad? Este complejo que se organiza en torno al arquetipo del conyuncio, ¿verdad?, y que va a integrar los aspectos femeninos como ánima, los aspectos masculinos como ánimos, a través de el eros. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene este material que va a configurar el complejo de la pareja interior? ¿Cierto? La configuración del complejo del ánima se nutre en primer lugar, ¿no? Pensemos en esto: ¿cómo se formó en mí, en ustedes, el complejo del ánima? Se formó primero nutrido por el ánima de la madre, ya que desde la propia identidad femenina, ¿verdad?, que la madre trae, ¿sí?, esto va a formar un aporte a ese complejo materno que se va a ir diferenciando del complejo del ánima. Pero también viene de todas las expresiones, digamos, que nos ocurren en nuestra historia personal, de aquellas formas que generalmente están vinculadas a distintas mujeres que traen también aspectos del alma, desde la abuela, desde la tía, desde la maestra. ¿Ah? Y en tercer lugar se va a nutrir ese complejo, ¿no?, de lo que es valorado como femenino en la cultura, en esa cultura determinada. Se nutre de lo femenino valorado por el espíritu de la época. Entonces, si hiciéramos un pequeño esquema, acá tenemos, esto va a ser el complejo, ¿no? Acá tenemos en el centro el arquetipo del ánima,
Y ese arquetipo del ánima va a traer aquellos aspectos del ánima de la madre, separándolo del complejo materno, del ánima de todas las mujeres que fueron significativas en la vida de esa persona, y del ánima de todo eso del femenino que es valorado en la cultura. Pero también se va a formar a partir de la dimensión paterna, es decir, del ánima del padre, que está presente también, ¿verdad?, en esa relación de la madre como amante, como con la hija o con el hijo. En segundo lugar, también de todas aquellas figuras masculinas que entran en contacto la persona durante su vida y que ellas tienen su ánima, ¿verdad? Entonces eso va a impactar también en la psique, en la formación del complejo. Y también, en tercer lugar, de cómo el colectivo masculino valora el femenino. ¿Verdad? Porque si nosotros fuéramos a preguntarnos acá cómo ven los hombres el femenino, nos encontraríamos que es distinto de cómo lo ven las mujeres, ¿cierto? O sea que eso también está influyendo en el complejo, ¿sí? Entonces tendríamos así, ¿verdad?, aspectos que se van a ir integrando en experiencias que tenemos, tanto desde el lado del ánima de la madre como del ánima del padre, del ánima de los hombres como del ánima de las mujeres, y del colectivo, ¿verdad?, tanto desde el masculino como del femenino. Y eso formaría, ¿verdad?, una trama que constituye el complejo, donde todo eso se ha ido alimentando a través de estas experiencias que tuvimos. Y con el ánimos sería lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que el ánimos del padre va a ir configurando parte del complejo, diferenciando del complejo paterno, el ánimos de aquellos hombres que son significativos en la vida de la persona, como del masculino ánimos sociocultural, ¿no? Y de la misma manera, por ejemplo, el ánimos de la madre, porque hay madres que son muy ánimos, ¿comprenden? Y muy poco ánimo. Y eso va a tener mucha importancia, ¿verdad?, en el desarrollo de la persona y de este complejo, ¿verdad? Y de la misma manera, el ánimo de mujeres que fueron significativas en la vida de la persona y del colectivo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿cómo la pareja interior padroniza la emergencia de la pareja exterior? Que era la última pregunta que teníamos, ¿cierto? La relación de lo masculino con lo femenino, ¿no?, que llamamos isigia, nos muestra en el encuentro con el otro la estructuración de un paterno relacional entre la pareja interior y la pareja exterior, ¿no? Es decir, ese cuaternio va a estar dado justamente por el masculino en el inconsciente, el femenino como ánima, y en el femenino consciente el masculino como ánima, ¿cierto? Cuando el masculino, el yo masculino, no reconoce el ánima acá, ¿cierto?, la va a proyectar, ¿verdad? Y la va a proyectar sobre el femenino, como decíamos. Y cuando el femenino no reconoce su lado ánimos, también lo va a proyectar, ¿verdad?, sobre el masculino. Y cuando eso ocurre, de ambas partes, todo el problema de la pareja se resuelve entre el masculino y el femenino consciente. ¿Comprenden? Entonces, esta resolución genera un total desencuentro. Porque cuando el masculino se va a mirar el femenino, que lo ve como extraño, y que no solo le es extraño por diferente, sino porque encima tiene puesta la proyección encima, ¿verdad?, es muy conflictivo ese entendimiento. ¿Comprenden? Y eso hace que la comprensión de la relación sea muy pobre. Entonces, termina generando simplemente
una convivencia de aguante. Porque el masculino se ha quedado, digamos, separado de su posibilidad de comprender el femenino. Porque para comprender el femenino tendría que comprender primero su lado femenino. Y es cierto, este lado femenino lo va a comprender con la ayuda del femenino exterior. ¿Cierto? Pero el problema es que si no lo reconoce acá, solo se queda con una comprensión intelectual, no con la experiencia de sentir lo que es eso. ¿Comprenden? Porque no alcanza con la comprensión intelectual, necesitamos una comprensión vivencial, necesitamos sentir esto en nosotros para ver cómo el otro nos va a ayudar a desarrollar eso y cómo eso, ¿verdad?, se va a volver transformador para nosotros. Y ese, en última instancia, el sentido de la pareja. Y en la terapia, entonces, utilizas, digamos, lo proyectado para poder trabajar el reconocimiento de eso. Exactamente. Porque en realidad, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que poder reconocer es que ambos tenemos el complejo del ánima y el complejo del ánimos, ¿verdad? Y que si nosotros no podemos trabajar nuestro complejo del ánima, o la mujer no puede trabajar su complejo del ánimo, siempre la relación se va a volver conflictiva, porque no hay una comprensión de ese nivel, ¿comprenden? Y la conexión de ánima a ánimo solo se va a dar en un nivel inconsciente, por lo tanto no llega, y nosotros nos vamos a quedar solo trabajando acá. ¿Comprenden? Entonces la relación precisa profundidad en ver ese lado en la mujer, su lado masculino, cómo lo integra. Esto le traerá comprensión distinta del masculino que está allá afuera. Y a la vez el masculino que está allá afuera la va a ayudar a esa comprensión, pero la va a ayudar porque ella está abierta a recibir algo que ella tiene que desarrollar, que es muy distinto decir, bueno, lo tengo que comprender porque soy. Y de la misma manera la mujer. Es decir, la mujer interior y el lado femenino del hombre precisa ser reconocido. Eso va a suavizar, digamos, la comprensión del femenino afuera. Y a su vez el femenino afuera se va a volver rico porque le va a traer nuevas cosas que él creía que eran solo de la mujer y que precisa para su propia transformación. Y estamos todos claros que el femenino en el hombre y el masculino en la mujer nunca van a ser igual, por suerte, al que está afuera. Porque es otro la historia en que cada uno lo va desarrollando. Pero sí precisamos el conectarnos con ese lado, porque en ese conectarnos el otro nos ayuda, nosotros lo ayudamos a él, y ¿cómo nos sentimos nosotros? Más completos, más integrados. Y no ponemos la polaridad solo afuera, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del complejo de la pareja interior, lo que queremos hacer referencia, ¿verdad?, es justamente a esta relación, al cómo nosotros somos conscientes de este vínculo entre el complejo del ánimo y el complejo del ánimos, dentro nuestro. ¿Sí? Y naturalmente que ese complejo de la pareja interior va a ser mayor si también integramos nuestra identidad, ¿cierto? Entonces, este conocimiento, digamos así, es lo que nos va a permitir hacer que la pareja se renueve, se transforme. ¿Por qué? Porque el otro es una fuente creativa para nuestro desarrollo, como nosotros lo somos para él, ¿verdad? Entonces, no estamos acá luchando uno contra el otro, sino que estamos juntos, cada uno trabajando en su propio proceso, en su propio desarrollo. ¿Comprenden? Entonces esto va mucho más allá de la atracción instintiva, va mucho más allá de la atracción erótica. ¿Comprenden? Es el poder desarrollar un vínculo de amor mucho más profundo. Pero es
un vínculo de amor mucho más profundo si nosotros comprendemos este lado, que hasta no comprenderlo está puesto solo en el otro, y por lo tanto nos hace bastante incompletos, o bastante contradictorios con el otro. Bueno, y entonces esto nos llevaría a plantear esta relación, ¿verdad?, entre los dos complejos, de la cual habíamos partido inicialmente, el principio masculino, femenino y el principio vinculante, a través de estos tres arquetipos, ¿no? El arquetipo del ánima, del animus, y el arquetipo de la pareja interior, ¿no?, que es una expresión, una manifestación del coiuncio. Y eso nos llevaría entonces a generar un nuevo complejo, ¿verdad? Ese complejo interior donde está el ánima, pero ya está el ánima de la madre y del padre. Ya está el ánima de las mujeres y de los hombres, que son significativos, ¿verdad? De la misma manera que los aspectos más colectivos de cómo el femenino, ¿verdad?, vive en la cultura. Y a su vez los aspectos ánimus del padre y de la madre, los aspectos, ¿verdad?, ánimus del hombre y mujeres significativos, el aspecto ánimus del femenino sociocultural masculino y femenino. ¿Comprende? Entonces esta construcción es la que de alguna manera nos permite que nuestra pareja exterior sea elegida en otros términos y sea trabajada en otros términos. ¿Comprende? Por eso yo le decía, en el fondo todo está en nosotros. ¿Comprende? Lo único que hacemos es que la convivencia con el otro nos ayuda a desarrollar y a completarnos lo que en nosotros estaba inconsciente. Que es muy distinto de pensar que él se tiene que completar como hombre y ella como mujer y no tienen nada que ver. ¿Comprenden? Precisan uno del otro, pero para hacer este proceso de integración. ¿Comprenden? Y eso es lo que trae la renovación, no el quedarse estancado y adormecido, ¿verdad?, en una pareja. Porque, digamos, la posibilidad creativa de desarrollar más nuestro lado ánima o nuestro lado animus está siempre presente, no se agota, ¿verdad? Lo que se agota es cuando nos quedamos solo a nivel de la relación consciente. Bueno, entonces para terminar. Nuestro desafío es cómo a partir de esta descripción del complejo de la pareja interior, que es la emergencia del patrón de la coyunción entre lo femenino y lo masculino, ¿verdad?, comprendemos la necesidad de transitar un camino de encuentro con el ánimo y con el ánimo, posibilitando primero su discriminación, su diferenciación, para luego poder generar la activación de su encuentro conyuntivo, expresión del hierogamos. El hierogamos es la pareja divina, ¿no?, en la modalidad de la pareja interior. Se trata de un patrón arquetípico que configura el complejo de la pareja interior, que desde lo inconsciente determina nuestras relaciones con la pareja exterior, cuando ella precipita el encuentro amoroso entre un masculino y un femenino. Cuanto mayor sea nuestra conciencia de la emergencia de esta coyunción arquetípica, más integrado estará nuestro complejo de la pareja interior, y por tanto más auténtica, más madura y más original será nuestra relación de pareja. Transitar este camino implica un encuentro en profundidad con nuestra ánima y con nuestro ánimo, donde ambos son uno, empujando en una misma dirección compartida, generar nuevas dimensiones de conciencia, nacida de la experiencia vivida de crear nuevos mundos de eros y logos, mundos auténticos y profundamente humanos, nacidos de la prima materia. Eso.